Bueno, entonces quedamos que los carbohidratos, así como el agua y otras biomoléculas, pueden hacer en intermoleculares, es decir, fuera de la molécula, para formar una estructura más compleja, que en este caso de los carbohidratos les llamamos polisacáridos, ¿verdad? El término poli y mono significa uno, oligo significa unos cuantos. Entonces, con esto vamos a partir a entender esta clasificación de los carbohidratos. Aquí tenemos un oligosacárido porque tiene 5 carbohidratos, un carbohidrato, y esto que vemos en verde, uniones de un carbohidrato con otro, pero vamos a verlo más adelante. Esta información la extraigo de este libro, pueden, ¿no? Para su examen parcial. En cuanto a carbohidratos, habíamos dicho que les podemos decir glúcidos, hidratos de carbono, sacáridos, y que son la base de nuestra alimentación. También hablamos que los carbohidratos proceden del reino vegetal y que en las plantas son abundantes principalmente de estructura, y en los humanos es donde, bueno, en los animales en general se utiliza como fuente de energía. El componente básico de todos los carbohidratos es un monosacárido, es decir, eh, la unión de estos átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno en una combinación como la que vemos en esta fórmula de CnH2O, 2, perdón, ON. La N se puede sustituir por cualquier valor y esto va a representar el número de átomos de oxígeno o de carbono. Quedamos que si había 5 átomos de carbono, también tendría que haber 5 átomos de oxígeno, pero debe haber 10 de hidrógeno. Esta proporción siempre se debe conservar. De moléculas que se encuentren en cada uno de los carbohidratos, nosotros podemos clasificar en 3 grupos. Estos son grandes grupos. Recuerden que un carbohidrato simple es aquel que está formado por una sola molécula, una unidad número, y estas se conocen como monosacáridos. ¿Alguien sabe algún ejemplo? Que se acuerden ahorita, carbohidratos simples. Glucosa, fructosa y... No, eso es humano, que no vi cómo se llama. Digo para anotarle su participación, ¿eh? Acuérdense de ser humano. ¿Cómo se llama la señorita que habló ahorita? Yáñez Luna. Alcen su mano para que yo vea en mi lista de asistentes, ahí va a aparecer el nombre de los asistentes. Cuando alzan la mano se pone hasta arriba, ¿sí? Porque a veces hay un desfase en el audio y se pierde el dato, ¿no? Entonces, para que nadie pierda sus participaciones, siempre alcen su mano y luego yo se las bajo, ¿no? Entonces, aquí voy a esperar que alce su mano la señorita que habló para que le anote su participación. Sí, entonces, como decía Lidia Mariana, los carbohidratos simples pueden ser glucosa, por ejemplo, y fructosa. Vamos a dejarlo ahí con esos 2 ejemplos para no entrar en muchos detalles. Y vamos a hablar posteriormente de los disacáridos. Los disacáridos, por el nombre, son específicamente 2 carbohidratos unidos con un enlace glucosídico, y esto va a tener, bueno, características también importantes. Gracias, Lidia. Algo importante de mencionar que no está aquí en estos datos, porque vean lo que es un muy resumen de la información que viene en su libro.
Una característica principal donde la mayoría a veces estamos o como que pensamos en los carbohidratos es en el sabor dulce. Sí, pero ese sabor dulce solo está presente en los carbohidratos simples o en los disacáridos. En los oligosacáridos, digamos, de muchos, de 9, por ejemplo, de 2, pues es un disacárido. Pero básicamente los polisacáridos es donde se pierde esta característica, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. No todos los carbohidratos son dulces y solo son los monosacáridos y algunos disacáridos. Ahora, esta clasificación que hacíamos por el número de moléculas obedece exactamente a eso, ¿no? Mono, una sola molécula, disacáridos, dos moléculas. Claro que también los disacáridos son un tipo de oligosacáridos porque son los que van de 2 a 9 moléculas. Y los polisacáridos pueden ir de 9 hasta cientos de moléculas. Esto tiene una importancia porque además del sabor dulce que pudiera hacer que le dé algún cambio en el sabor a los alimentos y que le resulte más agradable para consumirlo, también esto aporta energía, ¿sí? Entonces, una de las funciones principales de los carbohidratos es aportar energía, pero también sirven como una reserva de esa energía cuando se almacena. Y en plantas y en algunos animales tiene una función estructural. En los humanos, en los animales humanos y bueno, otros animales se ocupa como fuente de energía. De hecho, en la mayoría de los seres vivos, excepto en las plantas, ¿no? Como fuente de energía. Pero en algunos animales, como habíamos platicado anteriormente, como algunos insectos, puede estar formando parte de su estructura externa, así como en la mayoría de las plantas también se encuentran formando parte de la estructura. Decíamos que las características de los monosacáridos son que pues, es un polvo cristalino, ¿verdad? Blanco, sólido y puede disolverse en agua. Está aquí lo que les decía que tienen un sabor dulce, pero estamos hablando solo de los monosacáridos, ¿sí? Son unidades, son carbohidratos, digamos, independientes, que tienen sus propios átomos de carbono y de ahí en fuera el siguiente carbohidrato sería otro monosacárido. Quedamos que un monosacárido consta de una estructura de átomos de carbono no ramificada, es decir, tiene un límite que puede ser de un número determinado de átomos de carbono, de 3, de 4, de 6. Ahorita vamos a ver esto del número de átomos de carbono. Uno de los átomos de carbono de los monosacáridos se une a un oxígeno por medio de un doble enlace y eso va a ocurrir en todos los carbohidratos. El carbono que está unido al oxígeno por el doble enlace, carbono, carbonilo o grupo carbonilo. Esto le va a dar una diferencia porque vamos a ver en el siguiente dibujo que está aquí al lado derecho, que el grupo carbonilo puede tener variantes, ¿no? Si nosotros lo vemos como en la primera figura, que dice, por ejemplo, en un grupo funcional que se conoce como alcohol, ustedes conocen el alcohol, ¿verdad? Bueno, es una biomolécula también el alcohol. Organismos vivos, pero aquí no vamos a estudiar el alcohol, solo viene como una referencia, ¿no? El alcohol, en su estructura funcional, en la estructura del grupo alcohol, de la familia de estas biomoléculas, tiene una terminación con un grupo hidroxilo. La R significa una ramificación de átomos de carbono hacia este extremo. Y entonces, en cualquiera de estas partes se encuentra hidroxilo y si está con un solo enlace, se conoce como alcohol. Vamos a ver por qué esto está relacionado. Bueno, porque los carbohidratos, ustedes saben, cuando la fermentación de microorganismos, como algunas levaduras o lactobacilos, pueden dar lugar a otras moléculas que ya no son carbohidratos, que pueden caer en esta familia de los alcoholes. Este doble enlace. Pero los que tienen el doble enlace, que sí son carbohidratos,
quedamos que este carbono unido a un doble enlace le llamamos grupo carbonilo. En ambos casos es lo mismo, pero vemos que en el primero tiene un nombre que dice aldehído. El átomo de carbono, el carbono carbonilo, tiene su ramificación que corresponde a un número de átomos de carbono lateral. Tenemos que está unido a un átomo de hidrógeno y con doble enlace está unido a un átomo de oxígeno. Esto le llamamos aldehído por la simple y sencilla razón que el grupo carbonilo se encuentra en el último átomo de carbono de la cadena. Si aquí hay 15 átomos de carbono y el último tiene un doble enlace, entonces le llamamos aldehído. Sin embargo, si ese grupo carbonilo no se encuentra en el último átomo de carbono, porque vemos que puede haber para acá una cadena lateral y para acá otra, y esto que de aquí haya 3 átomos de carbono y de aquí haya 5, o aquí haya 1 y acá haya 2, no sé, esto es variable, por eso la R es un sustituyente para cualquier número de átomos de carbono. Entonces, estos grupos funcionales también le van a dar una definición o un que podamos clasificar a los carbohidratos. Y los vamos a clasificar en si son aldehídos, pero como quedamos que los carbohidratos tienen una terminación osa, a los aldehídos mejor les vamos a decir aldosas. Aldo proviene precisamente de aldehído. Sin embargo, si este carbohidrato proviene de una cetona, le vamos a decir cetosa. El prefijo que estamos sustituyendo es ceto, que viene de cetona. En inglés, entonces, ahora está muy de moda una dieta keto, que precisamente viene de este término, de cetona. Hay una vía metabólica en la cual se forman exclusivamente estos, en términos generales se le conocen como cuerpos cetónicos. Cetónicos utilizados como fuente de energía y entonces van modificando utilizados como fuente de energía y entonces lo que vamos haciendo es que disminuimos la talla y el peso porque estamos utilizando nuestras propias reservas. Es decir, la dieta keto tiene una desventaja para las personas que no tienen reservas energéticas, es decir, que no están gorditos, porque consumen el músculo. La dieta keto está considerada una dieta baja o con 0 carbohidratos. Y esto obliga al organismo a consumir las grasas para formar estos cuerpos cetónicos y utilizarlos como fuente de energía. Y entonces, de ahí viene el nombre de keto, ¿verdad? Porque utilizamos nuestras grasas. Pero si no tenemos grasa, se utiliza el músculo. Por eso les decía, las personas que no tienen exceso de grasa corporal, que yo les llamo las reservas, entonces tienden a degradar el músculo. Y esto entonces ya no es recomendable, pues porque pueden quedar muy flaquitos, pero aparte muy descompensados en cuanto a su índice de masa corporal. Entonces no lo hagan si no tienen la necesidad. A veces nos dejamos llevar por modas, ¿verdad? Realmente yo me veo obeso, pero si peso 45 kilos, realmente no hay obesidad, ¿no? Todo está en mi mente. También que vamos a hablar que los monosacáridos se pueden clasificar de acuerdo a su número de átomos de carbono, pero aquí ya estamos hablando de exclusivamente monosacáridos. Cuando decíamos de 1 a 2 unidades, de 2 a 9 y de 9 a 100, hablamos de monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Pero hablamos allí de moléculas, número de moléculas. Aquí estamos hablando de número de átomos de carbono. Y entonces tenemos que de 3 átomos de carbono se llaman triosas, de 5 átomos pentosas y de 6 átomos de carbono hexosas. Yo les marqué aquí en amarillo exclusivamente los que tienen una importancia clínica porque son precisamente los que normalmente se utilizan dentro de la dieta, es decir,
que se consumen en los alimentos, ¿no? Sobre todo las pentosas y las hexosas, porque las triosas son aquellos compuestos que tenemos nosotros como parte de nuestro metabolismo intermedio. Es algo más o menos que no es como casualidad, ¿no? Si decimos 6 átomos de carbono y una triosa tiene 3 átomos de carbono, si yo rompo una hexosa en 2 partes, pues voy a tener 2. Y esas 2 triosas van a tener características de un carbohidrato como el que mencionábamos hace rato, de cetona o aldehído, ¿verdad? Y van a ir directamente a la formación de energía ya como moléculas de menor tamaño molecular, es decir, las triosas, o el ejemplo que les di de los cuerpos cetónicos, son los que van a dar esa función energética. Entre las triosas, como yo les decía, destacan, ya aquí tenemos con los nombres, el gliceraldehído y la dihidroxicetona. Ahora, aquí ya podemos ver exactamente dónde está esto de por qué uno es aldehído y por qué el otro es cetona, ¿se acuerdan? Si aquí esto lo imaginamos como que esto es una R, diríamos que esta es nuestra cadena lateral. Y este es el carbono carbonilo, porque es el que está unido al átomo de oxígeno por un doble enlace. Pero bien, si los nombramos de acuerdo al número de átomos de carbono, diríamos que este es el carbono 1, en donde está unido el oxígeno. En el carbono 2 tenemos hidrógeno y uno de oxígeno. Y en el carbono 3 tenemos 3 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esto es para equilibrar, ¿se acuerdan? La cantidad que quedamos, que eran C3 en este caso, O3, y debemos tener 6 oxígenos. Ahorita quiero que me digan ustedes si nosotros este balance en el número de átomos de carbono, ¿por qué podríamos pensar que tienen características diferentes estas dos moléculas? Porque uno es un aldehído y esta es una cetona. Es exactamente la misma fórmula, pero aquí tenemos que en el carbono central, sería el carbono 2, es donde está el carbono carbonilo. Carbono 1 y carbono 3 tienen ramificaciones de átomos de hidrógeno y oxígeno. Esto, ¿por qué les da características diferentes? Y aquí lo voy a escribir, a ver si puedo. ¿Se acuerdan que damos? Este es carbono 1, carbono 2, carbono 3. Acá también tenemos un carbono, 2 y 3. Quedamos que oxígenos iba a haber también 3, ¿verdad? 1, 2 y 3. Vamos a ver acá. 1, 2 y 3. Y en el caso de hidrógeno debe haber el doble, ¿verdad? 2, 3, 4, aquí es 4, 5 y 6, ¿verdad? Aquí lo voy a del 4 al 6. Y entonces la fórmula condensada de este gliceraldehído, diríamos que es C3H6 o 12. Y si hacemos lo mismo con esta, nos va a quedar pues igual, ¿verdad? C3H6 o, perdón, sí, estamos bien. ¿Por qué dice esto y nadie me dice nada? Jóvenes, ¿cómo lo borro? Acuérdese de borrador. Acá es donde la regué. ¿De dónde saco 12 átomos de oxígeno? Me voy a regresar ahorita al Meet porque capaz que ya se cerró. ¿Están de acuerdo?
la misma fórmula con el número de átomos de carbono, porque tienen diferente nombre, porque el carbono, carbonilo, está dándole una diferencia específica en esta zona. Es diferente. Aunque tiene el mismo número de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, la molécula de la izquierda y la derecha, son diferentes únicamente porque el carbono, carbonilo se encuentra en diferente lugar. Y entonces quedamos que las que provenían de un aldehído, les decíamos aldosas, y usábamos el prefijo aldo, aldosa, y las que son como una cetona, les decimos cetosa. Todos los nombres de carbohidratos terminan en osa, como glucosa, sacarosa, galactosa, etcétera. De los monosacáridos, aclaro. Porque los polisacáridos tienen otras nomenclaturas. Y hasta aquí sí les va quedando claro la clasificación de carbohidratos, porque nos vamos a ir a uno más complejo. ¿Se acuerdan que dijimos que los carbohidratos tenían un nombre de acuerdo al número de átomos de carbono? ¿Qué me dice entonces esta que tiene este número de átomos de carbono? Alza aquí su mano, ¿eh? Dígame cómo le diríamos por el número de átomos de carbono. A ver, Naomi y Gabriel. Pues hay 5, entonces No me dio tiempo ni de escribir el nombre. Recuerden que yo les bajo la mano de las participaciones para que me dé chance de escribir. No me sé los apellidos, solo le voy a poner Naomi y Gabriel. Lo que pasa es que me dificulta a veces buscarlos en la lista por el nombre, porque están organizadas las listas por apellido. Entonces, sí, por favor, déjenme su mano levantada hasta que yo ya los escriba y yo les bajo la mano. Y tampoco escuché, quizás existe un desfase, recomendación tanto para participar como para grabar notas de audio en el WhatsApp. Cuando ustedes graben notas de audio en WhatsApp, inicien la grabación, pero hablen 3 o 5 segundos después. Igual cuando terminan de hablar, no corten la grabación porque entonces no se graba completo. Si ustedes abren el micrófono y cuando lo abren enseguida empiezan a hablar, yo escucho como 5 segundos después de que empezaron a hablar. Y si lo cortan en cuanto terminan su participación, pues tampoco oigo la última parte. Entonces, como que lo abren tantito antes, lo dejan un poquito después y después lo cierran. No escucho correctamente su participación. Pero yo quiero suponer que dijo que era una pentosa, ¿verdad? Porque eran 5 átomos de carbono. Aquí tenemos que estas estructuras que tienen 5 átomos de carbono, les desglosamos justamente átomos de carbono con sus enlaces, el último átomo de carbono que tiene aquí H2OH, eso quiere decir que de un lado el oxidrilo, del otro lado tiene un hidrógeno y hacia abajo tendría otro hidrógeno. Esto pues se simplifica si lo escribimos de esta manera, pero pues quizás se pueda entender menos si no lo hemos comprendido completamente. Por eso se los voy a poner aquí. Bueno, solo lo voy a hacer con esta para que tengamos la idea clara de qué significa CH2OH. Que nosotros, en lugar de poner todas las ramificaciones o todos los enlaces que tiene el átomo de carbono terminal, aquí se nos hace fácil unir estos dos, pero obviamente estos dos hidrógenos no están unidos a través de un átomo de carbono. Por eso se pone CH2. Y de hecho, el hidrógeno no está unido al hidroxilo. El que está unido al hidroxilo es el carbono. Aquí
digamos que podríamos decir lo que se sobreentiende, ¿no?, en esta estructura ramificada. En este caso es la única, digamos, excepción de que existe un doble enlace en este extremo. Ahora les voy a hacer otra pregunta. Si quedamos que esta es una pentosa y esta también, bueno, aquí existe una explicación de que esta es una ribosa y esta es una desoxirribosa, por el único hecho de que tiene una modificación en un átomo de oxígeno. ¿Sí se dieron cuenta dónde, verdad? Creo que aquí hasta yo lo marqué. Por eso se llama desoxirribosa, porque le falta un átomo de oxígeno en el carbono 2. Este es un ejemplo entonces de una pentosa. Exosas con H, las exosas son aquellas que tienen 6 átomos de carbono. Y la exosa más famosa, más frecuentemente estudiada, pues es la glucosa, ¿verdad? Esta exosa, a diferencia de la anterior que vimos, que era una pentosa, las pentosas más famosas, pues son las de los ácidos nucleicos, ¿verdad? La ribosa y la desoxirribosa, que están presentes en ARN y en ADN. Por eso viene el nombre de ADN, la D significa desoxirribosa y la R significa ribosa. Claro que en los ácidos nucleicos le decimos ribonucleico y desoxi, nucleico, ¿no? Desoxirribonucleico. Una de las exosas, que ya les decía, la más importante de cuanto a su descripción, a la que podemos estudiar más fácil para poder entender todos los fenómenos que tengan que ver con la formación de polisacáridos, pues es la glucosa. Y dicho sea de paso, la glucosa es la unidad individual que forma polisacáridos importantes tanto de reserva como de estructura. Quedamos que los reserva estaban en las plantas y los de estructura en las plantas y los de reserva en los animales. Esa reserva está en forma de polisacáridos. Algo me sonó, pero no sé si se salió la clase. No. Ah, que ya se llenó mi batería. Ok. Entonces, ya les decía, la glucosa es el carbohidrato más extendido en la naturaleza. Es el que se utiliza de forma primordial por las células como fuente de energía. Nosotros utilizamos glucosa como fuente de energía, pero ojo, no quiere decir que consumimos glucosa directamente en nuestros alimentos. Quiere decir que nuestros alimentos probablemente tengan glucosa en forma de un polisacárido y en nuestro organismo tenemos un mecanismo para desdoblar ese polisacárido, hacerlo en muchas glucosas individuales. Y entonces sí, la glucosa la podemos utilizar energía, ¿sí? Entonces, en los seres vivos, nosotros podemos encontrar la glucosa presente en cantidades importantes. De hecho, la podemos medir, por ejemplo, en el suero, porque sabemos que siendo una de las sustancias más importantes, el metabolismo debemos tener una cantidad basal, es decir, no podemos quedarnos en cero de glucosa. Podemos tener grandes cantidades porque entonces también hay un desequilibrio que nosotros conocemos como diabetes o estados prediabéticos y todas las variantes que existen de las diabetes, ¿verdad? Les decía que los alimentos en general, muchos sí contienen glucosa, muchos otros contienen fructosa y almidón. Y aquí ya les estoy poniendo el nombre de un polisacárido. Bueno, aquí también dice la celulosa, pero la celulosa, a pesar de que está formada por monómeros de glucosa, no es comestible, ¿sí? La celulosa es la que se utiliza para hacer papel, por ejemplo. También proviene de las plantas y todo, pero tiene una importancia diferente. El almidón, por su parte, sí se puede desdoblar para formar unidades de glucosa que pueden servir como
los animales. Y por eso los alimentos ricos en almidón pues tienen grandes reservas de glucosa, ¿verdad? Porque están ramificadas formando ese almidón. 3, cambiando un poco el panorama, porque yo dije, la glucosa es la más importante y tiene las características más frecuentemente estudiadas, pero no es el único monosacárido. Existen otros, como los que vemos aquí, la galactosa y la fructosa. ¿Sí? Nosotros podemos hacer combinaciones de estos monosacáridos para dar lugar a disacáridos. Entonces, si nosotros unimos una glucosa con una galactosa, vamos a formar un carbohidrato. Ya no está, porque esa sería otra clase. Esta clase solamente es de monosacáridos, recuerden, pero ya le estoy adelantando que glucosa y galactosa da lugar a sacarosa. Es un disacárido. Sí, pero nada más así se los voy a dejar. Así que la unión de dos monosacáridos da lugar a un disacárido. La sacarosa, pues es el azúcar convencional que nosotros conocemos como azúcar de mesa, ¿verdad? Que la podemos obtener de la caña, de la remolacha o de otras fuentes, principalmente de estas dos que son las que más, o de los vegetales que más concentran la sacarosa, ¿sí? Pero quedamos que nosotros usamos glucosa como fuente de energía, entonces si consumimos sacarosa la tenemos que desdoblar en nuestro interior para utilizar la glucosa al interior de las células, ¿sí? En el caso de estos 3 carbohidratos, yo les quiero preguntar, ¿ustedes creen que si hacemos el resumen del número de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, tengan la misma cantidad? Díganme sí y no y por qué. Y alcen su mano aquí en el menú de levantar su mano. Y no la bajen tan rápido. Como se puede decir, una clave o un empujoncito, pues están numerados los átomos de carbono, ¿verdad? Y ahí podemos partir. Dígame, Judith, aquí no. Anton. Bueno, por lo que veo, pues tienen los mismos, sí, tienen las mismas cantidades de carbono. Lo único que cambiaría en este caso sería que en la glucosa y en la gataglosa cambia la posición y pues las estructuras en sí, las fórmulas son iguales, pero la estructura cambia, es diferente. Exactamente, solamente en este carbono, vamos a decirle el carbono 4, ¿verdad? ¿Sí lo ven así o amplío mi pantalla? Es que yo creo que, pero se los voy a poner así. Muchas gracias, Judith, la compañera Judith. Es que aquí vemos el carbono 1 y comparamos acá, carbono 1 es idéntico, ¿verdad? Carbono 2 es idéntico. Idéntico en cuanto a los átomos que tiene unidos este átomo de carbono. El carbono 3 de la misma forma, pero no sucede lo mismo con el carbono 4. En el carbono 4 tenemos que el grupo oxidrilo o hidroxilo, como le quieran decir, se encuentra en el caso de la glucosa del lado derecho. Y en el caso de la galactosa, perdón, al revés. En el caso de la glucosa sí del lado derecho y en el caso de la galactosa del lado izquierdo. Quedamos que carbono 5 y carbono 6 sin alteraciones, ¿verdad? Tiene exactamente la misma ramificación, los mismos átomos conectados. Aquí lo que hay que señalar es que glucosa y galactosa, aunque son exactamente iguales y solo hay un giro o un cambio en la posición del átomo, perdón, de la molécula de hidroxilo, estos tienen características físicas y químicas diferentes, simplemente porque no se comportan igual al momento de uniones intermoleculares principalmente, ¿no? Estas uniones intermoleculares recuerden que son las que nos van a dar lugar a disacáridos
oligosacáridos y polisacáridos para ramificarse. Sí, en este caso, glucosa necesitaría más glucosas que tuvieran la misma característica de tener su hidroxilo del lado derecho para que en ese carbono 4 no tuviera yo una interferencia que sí pudiera estar presente en la galactosa, porque la tengo de este lado, ¿no? Bien, aquí es donde está, de hecho ya estaba en el cuadrito señalado. A estos, y no nada más en los carbohidratos, en términos generales en química, y de esto vino en su examen diagnóstico, a estas moléculas químicas que tienen fórmulas iguales, es decir, el mismo número de átomos de carbono, fórmulas iguales, pero estructuras diferentes, se les conoce como isómeros. Isómeros son moléculas químicas que tienen la misma fórmula general, pero estructuras diferentes. Y si estos nosotros los comparamos, porque fíjense que fructosa también tiene el mismo número de átomos de carbono, también tiene el mismo número de átomos de oxígeno y de hidrógeno. La única diferencia sería que su grupo carbonilo lo tiene en otro lugar. La glucosa y la galactosa pudieran, si nosotros los como acomodamos las monedas, que todas tienen la misma forma, o cualquier objeto que ustedes apilen y que tenga la misma forma, se va a poder. Pero aquí, si se dan cuenta, no tendrían la misma forma de acomodarse porque uno tiene el hidroxilo por un lado y el oxidrilo por el otro. Las moléculas químicas que tienen esta característica de no poderse superponer, es decir, en cuanto como si fueran imágenes en el espejo, les decimos también como enantiómeros. Y los enantiómeros son tipo en particular de isómeros. Bueno, porque los isómeros los podemos ir clasificando, pero aquí les voy a poner este nombre. Glucosas son enantiómeros. Si decimos que son isómeros, también es correcto. Pues los enantiómeros son una clase de isómero. Isómeros hay estos que llamamos aquí enantiómeros, otros donde, cambia el grupo carbonilo, y cuando cambia el grupo carbonilo de un lugar a otro, pero tiene el mismo número de átomos de todos sus elementos, estos no les llamamos enantiómeros, porque no tienen esa característica de poderse superponer como imágenes en el espejo. Así se les dice también a los enantiómeros que tienen esta característica, porque ustedes, si los ponen así como las manos, exactamente así quedaría, como si fuera esta la glucosa y esta la galactosa. Vean, yo tengo mi grupo, digamos, si el dedo, el hidroxilo de la glucosa, en la galactosa yo tendría mi dedo pulgar para acá, ¿se dan cuenta? Entonces yo no los puedo empalmar, eso es a lo que me refiero. No puedo hacer una pila de estas dos moléculas porque no son iguales, pero sí los puedo poner así, como imágenes en el espejo. Esa es una de las descripciones que se entienden más fácil para entender los enantiómeros. A diferencia de los enantiómeros, existen otros isómeros que se conocen como epímeros, no efímero, porque efímero es otra palabra que significa algo que es fugaz. Epímero se refiere a los isómeros que son iguales en su estructura química, en el número de átomos que lo conforman, pero son diferentes en la estructura química, pero específicamente en la posición del carbono, carbonilo. Vean, estos enantiómeros, entre ellos, enantiómeros son glucosa y galactosa, son enantiómeros. Pero
Galactosa y fructosa son epímeros. Glucosa y fructosa, ¿verdad? Son epímeros, ¿por qué? Porque son iguales en cuanto a su número de átomos que conforman la molécula, pero lo único que cambia es el carbono carbonilo. En este caso es una aldosa y en este caso es una cetosa. ¿Están de acuerdo? Maestro, disculpe, no puedo ver la diapositiva, no está presentando la pantalla. No. No. Profe, yo tampoco desde hace rato pensé que solo estaba hablando usted. Quizá. Profe, yo tampoco pensé que la había quitado. Me dicen si lo ven. Quizás lo aplasté sin querer Ahora donde sí. dice dejar de compartir. Bueno, se los voy a resumir bien rápido para que no nos quedemos muy tarde. Que existen muchos monosacáridos que tienen el mismo número de átomos de carbono. Aquí les pongo 3 ejemplos: la glucosa, la galactosa y la fructosa. Que las diferencias en las moléculas, porque les decía que esto puede ser en otras biomoléculas, en proteínas también se habla de isómeros, pero en el caso exclusivo que estamos hablando, carbohidratos, de los monosacáridos, esto ocurre solo en los monosacáridos. Dos tipos de isómeros. Unos son los enantiómeros, que dijimos que son imágenes en el espejo, como la glucosa y la galactosa. Únicamente la diferencia está en la posición del carbono 4, la posición que ocupa el grupo oxidrilo en el carbono 4. En un lado está del lado derecho y en el lado de la galactosa está del lado izquierdo. Entonces, galactosa y glucosa, muy parecidos, pero no son iguales. Como en son generales iguales, pero estructuras diferentes. Y lo diferente es exclusivamente en este pequeño cambio. Ahora, en los epímeros, como galactosa y fructosa, que son epímeros porque son isómeros, pero del tipo de los epímeros, porque su diferencia radica en donde está colocado el carbono carbonilo. En el caso de la galactosa, está en el carbono 1 y en el caso de la fructosa, en el carbono 2. Epímeros por el grupo carbonilo, enantiómeros por el grupo hidroxilo. Pero los tres, si se dan cuenta, son isómeros. Isómeros, en todo caso, es un nombre muy general para decir aquellas moléculas que tienen el mismo número de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y por último, lo que me resta decirles antes de entrar con los monosacáridos, perdón, con los oligosacáridos, es que las moléculas de los tienden a formar formas cíclicas, es decir, a cerrarse, como esto que vemos aquí, pero una molécula de glucosa, como la que vemos en forma lineal, no difiere de una molécula en forma cíclica. Esta es la forma lineal, se le llaman estructuras de Fischer. A ver si puedo escribir en el otro lado. Y las que vienen en forma cíclica se llaman estructuras de Howard. A lo mejor este nombre no se les olvide, ¿verdad? Y entonces lo que hacen es cerrar su molécula uniendo el carbono 1, si lo ven aquí, estos ángulos son los átomos de carbono. Entonces está uniendo el carbono 1 con el carbono 5 a través de un átomo de oxígeno. Pero esto lo vamos a ver la próxima clase. Solamente aquí les quiero dejar esto, de que existen las estructuras lineales. Fischer también le conocemos como estructura lineal, y la otra le conocemos como estructura cíclica, en anillo o estructura cerrada, ¿verdad?
que reciben son estructuras, las lineales, estructuras de Fisher, y las cíclicas, estructuras de Howard. ¿Tienen alguna pregunta?